Bien, hermanos, el día de hoy daremos a un tema que es la continuación del tema que estudiamos el día de ayer. Y vamos a ver la aplicación que tiene lo que estudiamos. El tema se titula El santuario y la experiencia del Israel espiritual. Ese Israel espiritual somos ahora nosotros. Nosotros somos llamados por Dios para una función muy especial. Dice Romanos 9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Hermanos, ¿cómo quisiéramos entender a Pablo, verdad? Pero es difícil. Cuando uno lleva las marcas de Cristo y siente amor por todo el mundo, sin acepción de personas, hay un continuo dolor. A veces uno piensa como Pablo. Pablo decía, prefiero ser maldito y estar separado, pero me preocupan mis parientes. Yo les agradezco porque hoy van a orar por sus parientes. Es bueno hacerlo. A veces uno no es profeta en su propia tierra, pero de alguna manera Dios llevará el mensaje que yo no puedo hacer cuando le permito a él. Dice el versículo 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pero si vamos más a fondo, ¿qué le preocupa más a él? Tanta bendición dada a Israel y el propio Israel, tanto rechazo. Hermanos, el nombre de Dios se difama por causa de nosotros. Y eso le dolía más a él. Es que Dios ha dado todo. Dios ha hecho hasta lo imposible por demostrarle su amor. Ha dado su propia vida. Ha enviado el Espíritu Santo. Ha hecho hasta lo que no está escrito. Pero su pueblo no reacciona. Ahora dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra está ahí, las promesas están ahí, el pacto está ahí. Sigue pendiente de nosotros. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hay una promesa. Y la promesa del Espíritu, la que ahora estamos gozando, a través de esa promesa del Espíritu, es que somos contados como descendientes. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo es de él. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Podemos pensar que por el privilegio de pertenecer a la última iglesia de la historia, que por tener el nombre de adventista del séptimo día, esto nos dará algún mérito. ¿Sabe cuánto mérito tiene tener el nombre de adventista? 0. El nombre solo nos dice qué profesamos, solo confirma que estamos en la iglesia militante, pero la incorporación de la verdad a la vida nos dice si nuestra profesión verdaderamente corresponde al nombre. Y la ley dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese nombre es el nombre de Dios el que está puesto en nosotros. Es el carácter de Dios porque el nombre de Dios es carácter. Por eso aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos tales y tales cosas. No los conozco. No se parecen a mí. A medida que el tiempo se acerque, el tiempo del fin, muchos que ahora están en nuestras filas apostatarán de la fe.
y muchísimos más serán incorporados a las filas de la verdadera iglesia, la iglesia triunfante, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Gálatas 4:16 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Toda la vida llevó ese continuo dolor. Toda la vida Cristo también llevaba ese dolor en su corazón. Pero algo importante, a pesar de ese dolor, Jesús nunca se desanimó. ¿Saben que el desánimo es pecado? No podemos desanimarnos con tantas promesas, con Dios a nuestro lado, con Dios en el santuario, rodeado de ángeles. ¿Quién se va a desanimar? Aunque haya un continuo dolor, mientras estamos aquí, debemos estar felices, porque la felicidad es tener a Cristo en el corazón. Por supuesto, este no es nuestro lugar, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y claro, mientras estemos aquí respirando esta atmósfera, no seremos las personas que debemos ser, pero aún así la felicidad está en nuestra vida porque Cristo nos llena de consuelo con su palabra. E Isaías dice: resueltamente fui hallado en los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Moisés tuvo que experimentar esta contradicción, la contradicción de Coré, Datán, Abiram, que eran del linaje de los levitas, del mismo pueblo, con el mismo cometido, con diferente pensamiento, porque unos pensaban en el yo y Moisés pensaba en la gloria de Dios. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró. Que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad? Sí, hermanos, cuando el testigo fiel nos dice qué somos, que estamos caídos, que somos pobres, miserables, ciegos, desnudos, esto nos llevará a algo especial. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Dos características que tendrá el que reciba con humildad este reproche. Ensalzar la norma quiere decir guardar los mandamientos, la norma más alta que Dios nos pone. Y expresar la verdad lo hace porque tiene la fe de Jesús. Guardar los mandamientos es atesorarlos, amarlos, pero no es con su fe, porque la fe no es nuestra. La fe es un don de Dios. Es la fe de Jesús, no la fe en Jesús, sino la de Él, la que viene cuando yo se la pido, porque la verdad no tenemos fe, pero Él quiere darla. ¿Y saben cómo viene la fe? La viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces ustedes, sin saberlo, Dios los está llenando de fe. Dios está transformando su vida sin que se den cuenta, porque la fe es a veces tan pequeña como un grano de mostaza, pero a medida que crece, el poder interior va creciendo también junto con ella. El testimonio del testigo fiel no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estima, cuando no se lo descarta por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados.
Eso es lo que anhelamos en este tiempo, la purificación. Estamos en un tiempo solemne de purificación del santuario y purificación del pecado en nuestras vidas. La filosofía se debate entre el ser y el hacer, entendiendo el ser como la parte espiritual y el hacer la parte material. Esta es parte del legado de la filosofía dual de Platón, alma y cuerpo. El alma es perfecta porque no muere, es el ser. Y el cuerpo es esa cáscara material que no importa. Al fin y al cabo se quedará aquí. Eso no es la filosofía de Dios. Dios no tiene filosofía, Dios tiene principios. Él va más allá de la filosofía, va más allá de la ciencia. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, es tan importante como nuestra mente. ¿Qué es más importante a la luz de la Biblia y el santuario? No hay ser sin el Espíritu de Dios. El hombre es polvo más soplo. Cuando el hombre muere, vuelve al polvo. Del polvo fuiste tomado y del polvo volverás. ¿Cuándo entenderemos esto? ¿Qué es lo que realmente nos hace ser? Y sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Solo hay ser cuando está Dios en la vida. Usted puede tener nombre que vive, pero estar muerto. Puede caminar, respirar, pero si no tiene a Cristo, está muerto. Tampoco hay hacer sin Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. La visión filosófica y la visión bíblica para la teología cristiana son antitéticas. Son como el agua y el aceite. Porque solo hay un ser. El que dijo, yo soy el que soy. Así se dio a conocer. Yo soy. Cuando Jesús dijo, yo soy, le dijeron blasfemo, porque solo Dios puede tener ese nombre. Solo Él es el gran yo soy. Pero Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no andará en tinieblas. Siempre mencionó ese nombre. Siempre dijo, yo soy. Pero ¿quién es Dios? Dios es amor. Y Él está inmiscuido en nuestra vida de tal manera que es, el que era y el que ha de venir. Dios se mete en la historia. Porque 6 días hizo cosas materiales, pero el séptimo, Él se inmiscuyó en el tiempo. Por eso somos historicistas, porque creemos que Dios forma parte de nuestra vida. Él vino a tabernacular con nosotros y para siempre estará con nosotros. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, si Dios es amor, hagamos un pequeño cambio. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Dios, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Dios, nada soy. Y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Dios, de nada me sirve.
Primera Corintios dice, el amor es sufrido, es benigno. Esto es lo que Dios es. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y algo más profundo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero hagamos un cambio de palabra aquí, porque se ha rebajado el amor a un sentimiento. Y eso no es posible, es un principio. Solo Dios es amor. Y vamos a confrontarnos con la Biblia. Vamos a poner en lugar de el amor, vamos a poner su nombre. Y veamos cómo le va. A mí no me fue nada bien. Tal vez a usted le va un poco mejor. Pero busqué un nombre. Quise poner Leti en lugar de amor y no me cubría la parte que necesitaba. Puse un nombre de 6 letras y tampoco. Y al final me acordé de uno y puse este nombre. Primera Corintios 13:4. Carolina es sufrida, es benigna. Usted ponga su nombre también. Carolina no tiene envidia. Carolina no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Jamás la he visto enojada. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Mantiene un gozo constante. Pero algo más, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Carolina tiene un carácter como el de Dios, porque es hija de Dios. Pero ahí viene la parte más importante. Esto no puedo decir de Carolina. Carolina nunca deja de ser. Esto es repetir la mentira de Satanás. No morirás. Y es lo que propaga la filosofía. El ser es más importante que el hacer, pero refiriéndose al yo, al hombre, no a Dios. Lo dejaron fuera. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Israel espiritual. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Este es el santuario. Y vimos que los hijos de Dios van a llevar un proceso en el santuario. Así como el Israel natural, el Israel espiritual lleva el mismo proceso, porque dijimos que el santuario es una planta de procesamiento del pecado. Entonces los hijos espirituales creen en Cristo, se bautizan, viven una vida santa y guardan la ley. Así de simple es la vida cristiana. Nosotros la complicamos, pero si creyéramos estos 4 pasos que Dios da con nosotros, las cosas que Dios quiere darnos, no lo que yo tengo que hacer, o sea, lo que Dios hará si creemos en sus promesas, sería muy simple. Por eso Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces la salvación la enfoca aquí en el edificio, no la enfoca allá en el atrio, en el perdón, sino aquí en el ahora, porque Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Si Dios está con nosotros, si camina con nosotros, podemos ser salvos del pecado y su poder. Podemos ser salvos de la ira venidera. El hacer es de Dios y hace que en mí. Esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Los israelitas espirituales siguen los mismos pasos del Israel natural.
creen en Cristo, también promete que seremos una fuente que salte para vida eterna. Qué bendición saber qué es lo que Dios puede hacer en nosotros. Vacíos, sin agua, con sed, pero Él nos convierte en una fuente que salta para vida eterna. Sin Cristo, solo somos un pedazo de metal en forma de fuente, pero también hay cosas que hay que hacer. El que come mi carne y bebe mi sangre, cuando estamos en Cristo nos alimentamos de cosas espirituales, porque las buscamos, porque ese querer y hacer, Él lo pone. Vosotros sois la luz del mundo, dice la lámpara. Dios nos ilumina y reflejamos su gloria. Y también nos dice, orad sin cesar. Toda vuestra vida debiera ser una constante oración, porque la oración es el aliento del alma. Usted no puede dejar de respirar porque se muere, pero a veces dejamos de orar y nuestra vida espiritual muere y no nos damos cuenta. También guardan la ley. ¿Por qué la guardan? Porque la tienen escrita en el corazón y guardada en él. Veamos estos textos reveladores. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él, en el que ha enviado. O sea, aún el creer que pareciera que tiene que ver con mi fe, no es así, es obra de Dios, porque la fe es de Dios. ¿Qué podemos decir de la ley? Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas, porque esa ley que vamos a guardar es esa ley que Dios va a escribir y grabar en nuestro corazón. Es la obra de Él, es su dedo, y el dedo de Dios es su espíritu. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Veamos algo del arca. Todos estamos representados en cada mueble del santuario. ¿En dónde estoy yo en el arca? Yo soy esa arca, esa caja vacía, en donde Dios quiere depositar su ley y donde hay un propiciatorio. El propiciatorio es esa tapadera que tiene dos ángeles que nos cubre. Y ese propiciatorio es Cristo. Por eso aquel publicano que oraba en el templo dijo, Dios mío, sé propicio a mí, pecador, cúbreme. ¿Podemos clamar eso? Porque el fariseo oraba diciendo, gracias Señor, porque no soy como ese. Pero este no se comparó con nadie, solo se vio a la luz de la ley, a la luz del Espíritu de Dios y dijo, sé propicio a mí, pecador. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Romanos 7:14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que la ley del Espíritu de vida en Cristo no es otra cosa que la ley que Él atesoraba en su corazón. Cuánto amo esa ley, decía. Hermanos, esa ley hay que amarla, hay que atesorarla, hay que vivirla. Y entonces, cuando Jesús venga, nos reconocerá como hijos, porque seremos como Él es, porque esa es su promesa. Llegaremos a tener hasta la estatura de Cristo y seremos todavía las personas más felices de lo que ya somos. Es una promesa maravillosa. Así que a vivir esa ley. Los esperamos mañana. El tema será el santuario y la cosmovisión adventista. Dios les bendiga.